Feliz tarde de jueves a todos a quienes nos acompañan de forma sincrónica y también a quienes nos verán o escucharán de manera asincrónica. Primero que nada, extenderles un saludo esperando que ustedes y sus familiares se encuentren muy bien, que durante esta época dura para la humanidad, ustedes puedan encontrar seguridad, salud o recuperación y aquello que les hace resilientes y felices. Mi nombre es Carol Chinchilla. Yo soy coordinadora de comunidades B locales para América Central y Caribe y me ha tocado el honor de abrir este conversatorio. Vamos a iniciar contándoles que la Red Latinoamericana de Abogados de Impacto es una agrupación de abogados en todo LATAM que trabajan para producir, sistematizar y difundir conocimientos y análisis sobre los aspectos legales de una economía enfocada en generar impacto social y ambiental positivo en las políticas públicas, inversiones y actividades comerciales. Actúan para contribuir los debates sobre las estructuras legales y el medio ambiente institucional, relacionando a las prácticas, formatos jurídicos de negocios e inversiones de impacto, y también para apoyar iniciativas y organizaciones que integran el ecosistema. Junto a Sistema B de América Latina y Caribe, cada segundo jueves del mes abrimos este espacio para conversar diferentes temas referentes al triple impacto. Hoy vamos a dar un viaje por diferentes términos claves alrededor de las empresas. Esos términos son responsabilidad social empresarial, las empresas BIC, es decir, de beneficio e interés colectivo, y las empresas BIC. En esta conversación va a estar buenísima porque tenemos a dos miembros de esta red. Primero a nuestra queridísima Chadel Sayas. Ella es moderadora de este espacio. Ella es abogada con 9 años de experiencia en análisis jurídico y redacción de actos y documentos administrativos en materia comercial, civil y tributaria. Además es estudiante de maestría de Derecho de los Negocios Corporativos, multiplicadora B y líder del Grupo B en República Dominicana. Y también es miembro del Grupo Internacional de Trabajo para la Reactivación Económica de Triple Impacto, conocida como GITRE. Y también nos acompaña José Miguel Alfaro, vicepresidente del Directorio de América Central y Caribe para Sistema B, abogado y fundador de CID. CID es un bufete especializado en temas de inversiones de impacto, sobre todo apoyo a startups, pymes, empresas sociales, ONGs e inversiones. Y desde el 2015 es Empresa B. José además dedica su tiempo a ejercer su práctica legal y al desarrollo de nuevos negocios y expansión a nuevas jurisdicciones de CID. Él es máster en Administración de Negocios de la Universidad de Oxford. Muchísimas gracias por estar. Va a estar súper interesante para todos los que... el micrófono es de ustedes. Gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias a todos. Hola José, que ahora nos vemos en cámara. Hola Carol, gracias por acompañarnos en este espacio y hacer presente. En la tarde de hoy vamos a conversar sobre temas muy importantes que, como comentaba Carol, le estamos dando hincapié para que conozcamos cuáles son las incidencias, las características y cómo se interrelacionan los conceptos, que serían las sociedades de beneficio e interés colectivo, las empresas B y la responsabilidad social empresarial. Es importante que en el transcurso de las conversaciones que vamos a continuar en el año tengamos claro cuáles son estos conceptos para interrelacionarlos e integrarlos a nuestra carrera como abogados y como profesionales, porque sé que en estas conversaciones nos acompañan personas también que no necesariamente son del área de derecho. Así que, José, muchísimas gracias por estar y acompañarnos y te cedo la palabra. Muchas gracias, Carol y Chadel, por la introducción. Es un gusto estar con ustedes hoy en la tarde. Igual a los colegas y miembros de la red que nos acompañan. Verdaderamente es un agrado poder refrescar estos temas y poder
recapitular parte del material que se ha generado dentro de la RLI y Sistema B al respecto, es un gusto. Como decía Carol, pues también afortunadamente vamos a tener la posibilidad de compartir este material de manera sincrónica con una audiencia más grande. Y pues la idea es hacer esta conversación lo más interactiva posible. Según lo comentábamos Carol y Chadel, con Carol y Chadel antes de iniciar la sesión, la idea sería que ustedes vayan planteando comentarios y preguntas. Chadel va a estar muy atenta al chat mientras seguimos presentando y conforme pues vayan surgiendo los distintos comentarios y preguntas, Chadel va a ir moderando la conversación, aparte de otras preguntas y comentarios que tanto Chadel como Karen vayan haciendo durante la sesión. No crean que estoy loco o que me confundí de presentación. Les habla José Miguel Alfaro. Vamos a usar, y por eso quiero empezar por agradecerle, darle crédito y mandarle nuestros mejores deseos a Juan Diego Mujica, abogado peruano que ha venido investigando el tema de las sociedades de beneficio e interés colectivo desde hace muchos años, que muy amablemente nos ha facilitado material que hemos discutido con él en persona, en visitas que ha hecho a la región, y que pues el material queda como parte del reservorio de Sistema B a nivel regional, y que nos pareció oportuno replicar o repasar en esta ocasión. Una de las cuestiones que nos podemos dar el lujo hoy, después de varios años de iniciar el movimiento en la región, es precisamente que hay una serie de recursos, de información, de experiencias previas que nos permiten capitalizar y tener un mejor entendimiento del movimiento como un todo. Entonces, me pareció una excusa muy bonita para echar mano de ese reservorio, para demostrarle a la audiencia que precisamente los recursos están ahí, que no hacía falta reinventar la rueda, y ante el ofrecimiento tan amable de Chadel y Carol de darnos este espacio, pues me pareció muy oportuno, y obviamente con el debido permiso y la debida comunicación con Juan Diego, de utilizar este material. De nuevo, aunque él no nos acompaña hoy, agradecerle enormemente por la colaboración que ha venido teniendo desde hace varios años con el capítulo de América Central y el Caribe. Entonces, sin más, a modo de introducción, vamos a empezar a comentar a dónde es que estamos y por qué este es un tema relevante. Y esto sirve perfectamente para hacer la introducción a los distintos conceptos que hemos venido hablando, ¿verdad? Por muchos años se dio esta noción de que el mundo de los negocios estaba abstraído o estaba separado de las necesidades sociales, pero conforme la crisis social y medioambiental, o las crisis, en realidad estamos hablando de varias causas, se agudizaban en el mundo, pues muy rápidamente se dio esta noción, o se empezó a desarrollar esta noción de que las empresas o el sector privado en general tienen un compromiso igualmente fuerte que el sector público, que el tercer sector, que es como típicamente se le refiere al sector de las ONGs, de involucramiento no solamente para mitigar, sino para crear una realidad social y ambiental mejor, como un ambiente en el que todos nos movamos y todas podamos prosperar como personas. Si bien el concepto de desarrollo sostenible empieza a acuñarse hacia finales de los 80s, así en una época parecida se empieza a hablar de responsabilidad social empresarial, etc. Eso, pues obviamente tiene un mérito enorme, son los precursores de un movimiento que verdaderamente busca transformar las sociedades y las comunidades en las que vivimos a través de los esfuerzos del sector privado, de los mercados de capital y mercados privados en general,
lo cual es una excelente herramienta de innovación social. Y la responsabilidad social y el concepto de desarrollo sostenible, pues viene a estar en la base de todo esto. Entonces, hay que darle el mérito de ser el precursor, y hoy por hoy la responsabilidad social empresarial, entendida como todas esas acciones del sector privado para mitigar y de alguna manera retribuir a las comunidades en las que operan, y cuando digo mitigar me refiero a mitigar el impacto de las operaciones que pueden tener en ellas. Son conceptos muy revolucionarios, precursores, que si no hubiera sido por ellos, hoy por hoy no podríamos estar hablando de estos temas. Entonces, como les decía, en los finales de los 80, principios de los 90, sí se da este nuevo paradigma donde el sector privado no se puede abstraer más de esta responsabilidad que hay con respecto al ambiente, al medio ambiente y a las comunidades en las que operan. Después están, pues, otros conceptos de los que mencionaba Chael ahora más adelante, y pues están las sociedades BIC y las empresas B como parte de los conceptos que queríamos repasar o de alguna manera aclarar hoy. Y entonces las sociedades BIC, que en inglés se llaman Benefit Corporations, son precisamente una respuesta a ese nuevo paradigma donde se busca incorporar a las métricas de desempeño financiero y a esa premisa de todo negocio de la generación de riqueza como una de sus pilares, esa responsabilidad de la que hablábamos y ese deber de crear igual impacto social, medioambiental, dentro de esas máximas de la manera en que operan los negocios. Aquí de nuevo no estamos hablando de mitigar impacto negativo o mitigar daños, sino que luego de la intervención de la empresa, luego del desarrollo del modelo de negocio de la empresa, no solamente es una fuente de riqueza para todos sus stakeholders o partes relacionadas, sino también que las comunidades y el ambiente en el que operan queden mejor o queden en un mejor estado, se vean mejorados luego de la intervención de la empresa. Esa sociedad BIC de beneficio de interés colectivo es una persona jurídica que incorpora estos principios dentro del objeto y la razón social. Y pues por supuesto que amplía de esta forma el deber fiduciario de los administradores, de forma tal que se pueda llamar a cuentas al administrador que de alguna manera no esté cumpliendo ese deber de optimizar el impacto social o ambiental que tengan las empresas en las comunidades en las que operen. Entonces, estamos hablando de una persona jurídica que viene a responder a ese nuevo paradigma y que pues está en la base del cambio en las estructuras jurídicas que están relacionadas con este movimiento de creación de impacto a través del trabajo del sector privado. Y es que de ahí sale esta noción de la empresa con propósito, donde si bien es cierto hay una actividad económica, pues se busca que de igual forma tenga un propósito o beneficio verdaderamente inherente dentro de su modelo de negocios, de forma tal que se pueda cumplir esa máxima de la que estamos hablando.
Hay otros conceptos relevantes en todo este modelo o movimiento que es importante rescatar desde una manera sistémica, y es que obviamente desde la acción individual cada uno de nosotros está buscando de alguna manera, y esto pues lo vimos cada vez más dentro de la población millennial, que cuando le escriben a uno sus ambiciones en la vida, pues hablan más allá de pues simplemente asegurar una estabilidad económica que tal vez para generaciones anteriores eran su principal objetivo, sino que es una generación que privilegia las experiencias sobre la tenencia de pues, bienes materiales, que privilegia el retribuir, el dar de vuelta, el impactar, y pues que esto ha despertado o ha acelerado todavía más la conversación. Pues obviamente también dentro de este movimiento, como lo hablábamos, las personas jurídicas tienen un rol que resulta sumamente interesante como una manera de potencializar o expandir ese impacto del que estamos hablando. Entonces, ya puntualizando, estamos viendo que las sociedades BIC son, de nuevo, una persona jurídica que dentro de sus estatutos, particularmente dentro de su objeto social y dentro de su cláusula de administración, pues amplía ese deber de la sociedad, no solamente de maximizar utilidades o generar riquezas, pero también de maximizar ese impacto social y ambiental. Y es que es importante puntualizar, y ahorita vamos a diferenciarlo con respecto al concepto de empresa B. Si bien es cierto, pueden coincidir, no necesariamente lo hacen todo el tiempo. Ahorita vamos a explicar con unos mapas y unas cuestiones que van a facilitar un poquito la comprensión. Es interesante también que en la mayoría de nuestros países no se está creando una persona jurídica diferente, como sí está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos, el Public Benefit Corporation queda dentro de una de las categorías de persona jurídica, como lo están las compañías de responsabilidad limitadas o las corporaciones. Latinoamérica se está inclinando más por hacerlo una categoría, una acreditación, una condición para personas jurídicas preexistentes, con obviamente ciertos requisitos de gobierno corporativo, etc. Entre ellos, pues está muy claramente definido, si vemos como común denominador dentro de todas las distintas regulaciones en Latinoamérica, pues que obviamente tenemos que ser muy, muy claros del propósito o el beneficio que busca tener la persona jurídica. También, pues, cómo ese propósito ampliado irradia en responsabilidades para los administradores. Y obviamente esto tiene que estar fácilmente constatable ante el ojo público, entonces las distintas regulaciones buscan tener procesos de transparencia de información y de reportaje, digamos, que permitan verificar o auditar ese impacto que dicen tener. Para las personas más familiarizadas con el movimiento, van a entender por qué es que entonces estamos hablando de dos conceptos diferentes entre la sociedad BIC y la empresa B como tal. La empresa B, por definición, como ya lo sabemos, es cualquier empresa que haya pasado por el proceso de certificación B, que como sabemos es una evaluación que permite verificar que el impacto que dicen las empresas tener verdaderamente sea real en distintos ámbitos de una manera muy, muy amplia, y pues es una evaluación que permite tener una, no diría personalización, pero digamos, si es una evaluación inteligente, el tipo de nicho de mercado del que entiende la empresa, el tamaño de la empresa, la ubicación geográfica de la empresa, de forma tal que la herramienta de manera inteligente adapta sus preguntas y las valoraciones no solamente para dar una noción real del impacto que tienen las empresas, pero también y sobre todo, y esto no me canso de decirlo porque es de las mayores ventajas que tiene la evaluación, sobre todo para determinar con respecto al estado de desarrollo de la empresa, cómo es que puede seguir avanzando en la consolidación de ese impacto. Siempre hay áreas de mejora, siempre hay cuestiones que se pueden rescatar o cambiar
en pro de optimizar los resultados, y la evaluación dentro del mismo proceso nos indica cómo hacerlo. Todo esto en el marco de la presencia del Sistema B en Latinoamérica, en el marco de BILAB a nivel global, como entes certificadores y promotores de este movimiento. Entonces, vemos cómo las empresas B pues obedecen a todo este movimiento que nace de BILAB y del Sistema B, y no necesariamente quieren decir que tienen la categoría especial de sociedades de bienestar e interés colectivo, como ustedes podrían, de beneficio e interés colectivo. Como ustedes podrían imaginarse, hay un traslape importante, hay puntos de convergencia muy rescatables, y entonces típicamente lo que pasa en los países donde tienen una entidad BIC es que dentro del proceso de certificación las empresas B poco a poco van migrando a esa sociedad BIC como un instrumento, un vehículo para operar. Y eso lo hacen, pues obviamente algunas de manera voluntaria, pero muchas veces porque dentro del proceso de certificación o de recertificación, el mismo Sistema B y BILA, como entidades que participan dentro de ese proceso de acreditación, pues exigen que si en el país existe la regulación para convertirlas en una sociedad de bienestar e interés colectivo, lo tengan que hacer como parte de su proceso de crecimiento. Obviamente aquí es muy importante el foco, ¿verdad? Porque cada modelo de negocios, cada entidad jurídica, pues va a tener su propósito, y es muy importante precisamente que sea fácilmente verificable el área de foco de atención dentro de las prioridades de la empresa para asegurar su impacto, y también, pues, obviamente, el tenerlo bien clarificado, bien medido, cuantificable, nos permite, y esto es una de las innovaciones más importantes del movimiento, empezar a considerar acciones corporativas precisamente tendientes a ese impacto, porque resultan parte del mandato que le dan los socios a los administradores, y precisamente pues es ahí donde se amplía el concepto del deber social de las compañías. Y podemos pensar en beneficios, ¿verdad? Y aquí hay algunos ejemplos, pero como Juan Diego mismo lo decía, es un listado referencial. Una de las cuestiones más interesantes de nuestro movimiento, y creo que en particular se debe al tamaño de las empresas B en la región, sabiendo que la mayoría de empresas B son operaciones de pequeñas a medianas, y que pues, bueno, cada vez más vamos trayendo actores de un tamaño más considerable al sector, pero bueno, lo cierto del caso es que sigue siendo un movimiento basado en pymes que le da una agilidad, un empuje, una fuerza muy palpable, que ustedes como miembros de las comunidades y del movimiento en general pueden dar fe de eso. Precisamente en ese marco de innovación, de empuje, pues cada vez salen modelos más interesantes, más diversos, que pues hacen que esta lista se quede corta, pero esto pues Juan Diego lo incluye pues precisamente para entender de qué estamos hablando, de cuáles son los tipos de beneficio que típicamente vemos en las empresas que pasan por este proceso, sea de acreditación como empresa B, sea de la constitución y operación a través de una sociedad BIC. Y es que, perdonen que insista tanto en esto, pero resulta sumamente novedoso, y para aquellos de los presentes que tengan formación jurídica, pues por lo menos en mi época, cuando pasamos por las aulas de la Escuela de Derecho, lo único que se decía o se hablaba como la obligación de los administradores en las sociedades era precisamente la maximización de utilidades. Y esto viene en nuestros países civilistas desde figuras del Renacimiento, donde todo ese proceso del mercantilismo y el desarrollo de las instituciones jurídicas comerciales, sobre todo Italia, para nuestros países, venía anclado a ese principio.
cosas muy parecidas a un desarrollo, digamos que podemos decir paralelo, sucedía a su vez en el derecho anglosajón, y creo que eso ha facilitado que el proceso permita sinergias y aprendizajes de ambos tipos de modelos jurídicos. Pero lo cierto del caso es que con la ampliación de los deberes, pues también, como les decía o anteriormente en la presentación, pues también se da una ampliación de las protecciones, y es que si vemos, y sobre todo si pensamos en operaciones donde ya hay una disociación entre los administradores y los dueños del negocio, es decir, donde hay socios que no necesariamente están inmersos en la operación, el que los socios que están inmersos en la operación, o si bien es el caso, los administradores que no sean socios, pero que obviamente tienen a su cargo llevar a buen puerto los temas corporativos, pues así como se amplía el deber, también se amplía la protección para que ellos puedan justificar ante sus socios, viendo a la asamblea de socios como el órgano máximo dentro de la pirámide corporativa, digamos, o la autoridad máxima dentro de la empresa, pues bueno, que se pueda justificar precisamente ese accionar que no siempre requiera o implique una maximización de utilidades, sino que sea un enfoque integral donde tanto se privilegien los resultados financieros como los sociales y ambientales. Y entonces vemos cómo este deber se amplía y cómo la sociedad BIC cae dentro de un grupo de interés y refleja todas esas partes relacionadas, partes interesadas, que la idea es, que no es pequeña la tarea, que los administradores puedan ver a través o que los administradores procuren a través de la operación del negocio, precisamente que estos 5 o 6, perdón, grupos de interés que estamos viendo en esta filmina, pues verdaderamente se beneficien de la creación de valor de la empresa como tal. Como hablábamos más temprano, las sociedades o las sociedades BIC, y esto, aquí hay una similitud con respecto a la empresa B, y que ahorita podemos hablar en mayor detalle, y dependiendo del país en el que hablemos, porque recordemos que cada país, pues en cada país la regulación tiene variaciones relativamente marginales, pero que es importante tomar en cuenta. Como ejes transversales, si vemos patrones que se repiten, por ejemplo, el informe de beneficio del que ya habíamos hablado, también la evaluación que en algunos casos la hace un ente público, en otros pues se permite ser evaluado por terceros privados con algún tipo de acreditación, y obviamente todo eso tendiente a la transparencia en la información, la transparencia organizacional que buscan tener las sociedades BIC. También es interesante, como les decía ahora, ver el paralelismo, porque si bien es cierto, las empresas B no tienen una naturaleza jurídica necesariamente por tener la acreditación, pues sí sabemos que BILAB igual se reserva el derecho de hacer inspecciones o auditorías aleatorias, y pues cada cierto tiempo las empresas tienen que pasar por ese proceso de recertificación, donde ya habiendo pasado por 3 procesos de recertificación, les puedo decir, muy bien, por un proceso de evaluación y 2 procesos de recertificación, les puedo decir que es palpable la mejoría y la optimización en la manera en que pues plantean las preguntas o solicitan la información de verificación de parte del sistema B. Es decir, la herramienta viene avanzando y refinándose de una manera muy impresionante. Y es que ya me imagino que para este momento hay varios de ustedes preguntándonos o preguntándose sobre el estado actual de la legislación B en nuestros países. Y si bien es cierto, el movimiento ha tomado mucha fuerza, en realidad queda mucha tarea por delante.
donde pues vemos cómo solamente Colombia y Ecuador en este momento tienen sociedades BIC como tal, y obviamente pues hay otra lista de países detrás. En nuestra región, como muy grata sorpresa, en Panamá hemos empezado a ver la promoción de al menos un par de proyectos de ley que, si bien es cierto, no reflejan una sociedad BIC tal cual lo ha sido en el resto de países, sí tienen principios muy interesantes y aplicables, y que de alguna manera permiten hacer el puente para pensar que, si las cosas siguen como van, probablemente vaya a ser Panamá el primer país en la región centroamericana y del Caribe que logre tener esta regulación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente, como cualquier evolución de un concepto jurídico o de una figura jurídica, pues permite simplificar procesos y permite tener a estas empresas con propósito, estas empresas que desde su ADN tienen este tipo de consideraciones de impacto, pues a tener una estructura más sencilla que, por ejemplo, los instrumentos híbridos que a veces tienen que recurrir nuestros emprendedores en países donde la regulación no ha llegado a madurar, precisamente donde tienen que echar mano de algunas actividades a través de sociedades, otras a través de entidades sin fines de lucro, y pues que obviamente implican gastos y una estructura tal vez más pesada de lo que la sociedad BIC lo permitiría. En Perú, pues se va avanzando. Esta presentación pues ha tenido, esta presentación no refleja los últimos avances del proyecto, pero a pesar de la situación política que vive el Perú en este momento, pues el proyecto sigue avanzando y se espera que muy pronto pues termine ese proceso de aprobación. Y entonces es ahí como vemos este mapa, donde pues vemos el avance de la legislación. Aquí, como les decía, también tenemos que incluir a Panamá dentro de ese proceso de creación legislativa, y pues bueno, resulta ser un movimiento que, si bien es incipiente, pues viene mostrando grandes avances, y que resulta sumamente interesante de monitorear, y precisamente pues, de dar seguimiento y de pues buscar que de la mejor manera posible nuestros países absorban y se beneficien de estos procesos. Entonces, cumpliendo la tarea que Chadel y Carol nos encomendaron, a manera de resumen, si bien es cierto, desde la época de los 80s, 90s, con conceptos como el desarrollo sostenible y la responsabilidad social corporativa, se empieza a hablar de este deber activo y ampliado del sector privado dentro de la innovación social y el desarrollo social de nuestros países. Lo cierto del caso es que el concepto ha venido madurando y ha tomado ciertas formas, de forma tal que en los 2000 empieza a nacer este movimiento de empresas B, producto del trabajo de VILAC y del trabajo del sistema B, particularmente en Latinoamérica, donde hay miles y miles de empresas que han pasado por el proceso de certificación, y que de manera directa les puedo atestiguar que es un proceso de certificación que se sigue renovando y optimizando de forma tal que cada vez resulte ser una herramienta más precisa de medición de impacto y de recomendaciones de áreas de mejora. Y dentro de todo ese momentum es que sale el suelo fértil para que tanto en Estados Unidos como en Italia, como en los países que vimos en nuestra región,
se empiece la discusión para ya sea la creación o la acreditación de empresas jurídicas como empresas de beneficio de interés colectivo que permiten darle una mayor solidez a este movimiento del que estamos hablando. Y es así como, como les decía, como un paso normal dentro de la sofisticación de este movimiento de empresas B, conforme los países van adoptando regulación al respecto, pues como parte de ese proceso de verificación, el sistema B va incorporando la obligación de verse acreditada como sociedad BIC en los países que ofrecen la figura. Yo sé que nos quedan unos minutos para preguntas y respuestas. La idea de nuevo de esto era hacer un conversatorio y hacerlo de la manera más interactiva posible. Entonces, después de haber terminado esta presentación, pues le doy la palabra a Chadel y me pongo a sus órdenes para que entre todos conversemos, más que lo veo más así que pues un proceso ahí de preguntas y respuestas, más veamos esto más abierto. Gracias, José, por la exposición. De hecho, muchas de las preguntas que yo había tomado nota a medida que se fue desarrollando el conversatorio se fueron contestando. Si tienen preguntas, pueden indicarlas por el chat o abrir sus micrófonos para hacerlo lo más interactivo posible. Yo me voy a atrever a preguntar de una vez mientras calientan motores por allí. Para que podamos entonces empezar a hablar de ley BIC en nuestros países, José Miguel, entendiendo que ya Panamá dio un primer paso. ¿Qué se requiere? ¿Llegar con el proyecto de ley, meterlo en los senados o en el Congreso de nuestros países? Que las comunidades empiecen a hablar, que empiecen a haber más empresas de triple impacto o empresas B. ¿Dónde crees vos que tendría que empezar a gestarse todo desde los países en Centroamérica y Caribe? Recordemos que siempre la legislación responde a movimientos sociales y que la legislación típicamente va detrás de precisamente lo que la sociedad, y en este caso el sector privado, busque. Entonces, es más en la línea de lo segundo que mencionás. En este momento, si me preguntan mi humilde opinión, y digamos, no necesariamente es la opinión de la Red Light o del sistema B, nuestro foco en Centroamérica debería estar en fortalecer las comunidades, en tener más y más casos de éxito dentro de las empresas B. Y la discusión legislativa va a venir, como ya vino la de Panamá, que de iniciativa propia de actores relevantes dentro de la realidad parlamentaria de Panamá, es que sale la necesidad de regular estos temas, ¿verdad? Obviamente esos legisladores escuchan de grupos de interés que buscan tener legislación al respecto, y es así como se va engranando todo. Yo diría que nuestro rol primario como comunidad y como profesionales relacionados a la comunidad B es precisamente asegurar que las comunidades en nuestros países se fortalezcan, y ya la discusión legislativa va a madurar a su debido tiempo. Gracias, José. Muy interesante, me gustó lo de asegurar nuestro rol como profesionales para que las comunidades se fortalezcan y se vaya generando la necesidad, sobre todo con los casos de éxito, por ejemplo, de las empresas B, que al tener un año para cambiar sus estatutos y la responsabilidad de los administradores, pues ya se haría imperativo, sobre todo en los casos en los que no exista un lenguaje preaprobado, por ejemplo, en Centroamérica. Y eso que decís, Chadel, es muy importante, y ciertamente no lo hemos mencionado con todas las palabras hasta ahora. En los casos donde no hay una legislación BIC y las empresas estén pasando por el proceso de acreditación, el proceso inicia
como una declaración unilateral de la empresa, pero se consolida y muy rápidamente el sistema B lo exige como parte de mantener ese estatus de empresa certificada, que voluntariamente la empresa modifique sus estatutos, sobre todo en el objeto y la administración, precisamente para reflejar este deber de triple impacto. Y pues afortunadamente en nuestros países centroamericanos pues estamos muy cerca de poder contar con recursos, o más bien con lenguajes adaptados a las realidades de cada uno de los países, que faciliten el proceso para las empresas. Yo quería consultarte, José Miguel, si tú has conocido algún caso relacionado con la protección de la misión. Por ejemplo, para que a largo plazo no se proteja el propósito que ya se ha estipulado, sobre todo para los casos en que se venda la empresa o se herede. Sí, este punto que estás tocando es un tema muy interesante porque es el meollo de todo. O sea, ¿qué tanto podemos proteger la misión, el propósito, el objeto social, como sea que lo queramos llamar, con respecto a las distintas partes dentro de ese esquema de grupos de interés que vimos ahora? Y qué tan mutable es eso en el tiempo. Y es una discusión difícil, ¿verdad? Porque también, o sea, al final del día siguen siendo personas jurídicas, sociedades, donde al final responden a la autoridad de la Asamblea General de Socios, y en tanto esa Asamblea General de Socios lo quiera, pues van a mantener ese estatus. Básicamente, para resumir una discusión pues un poco más amplia, al final del día las empresas o las sociedades BIC van a mantener su estatus en tanto mantengan esos compromisos. Y las distintas jurisdicciones dan distintas respuestas a precisamente qué pasa o qué acontece si en algún momento la empresa quiere cambiar de persona de naturaleza jurídica, o quiere cambiar o quiere dejar la acreditación de lado. Y la idea es que precisamente si en algún momento, y esto lo estoy hablando a título general porque pues obviamente aquí hay una audiencia de varios países y también estamos hablando de distintos ejemplos a nivel de cada uno de los países de Sudamérica, que básicamente, salvo la excepción de Panamá, son donde hemos visto estos movimientos en la región. Básicamente lo que se busca es que si en algún momento han recibido algún beneficio por su estatus B y ese beneficio no se ve aprovechado precisamente por un cambio en la naturaleza jurídica o un cambio en la acreditación, que de alguna manera la empresa se vea obligada a retribuir ese beneficio. Y de nuevo, estoy hablando de una manera muy amplia, pero por un lado, a modo de resumen, la autoridad máxima de los socios no se cuestiona, pero sí se establecen algunas consecuencias precisamente para evitar malos usos de entidades de este tipo, si en algún momento esos procesos de institucionalización del propósito corporativo y de medición de ese impacto que buscan tener quedan sin efecto. Por eso la importancia de generar casos de éxito para que quede, como quien dicen, los antecedentes de la empresa. Exacto. Uh-huh. Exacto. Y conforme más sólido sea el modelo, pues por supuesto que hay más presión de los miembros del grupo de interés precisamente para que esa realidad no cambie. Y además, pues sepamos, lo tomamos en cuenta, que esa realidad empresarial al final obedece a los estímulos, presiones e incentivos que reciban de esos grupos de interés. La empresa no se puede abstraer de un mercado, no se puede abstraer de sus trabajadores, sino que pues todos son los que contribuyen a precisamente el éxito de la empresa.
Excelente. Le iba a consultar a Yaudicia si su pregunta había quedado satisfecha. Parece que sí. Ella comentaba cómo podría impulsarlo desde sus países. Nos escribe desde Costa Rica. Sí, bueno, aquí tal vez Carol pueda darnos más detalle, pero ya dice, hay una serie de foros donde se puede participar y dependiendo de tus áreas de interés, así pues hay muchas opciones y Carol precisamente es la encargada de comunidades, entonces puede darte visibilidad de cada una de ellas. Hablo de que Yaudicia acompaña al Grupo Florex y entonces Florex es una empresa B en Costa Rica, una de las más fuertes, y entonces podemos incluir este tema en conversaciones. Yo creo que para cerrar, porque sé que ya casi te tienes que ir, solo para cerrar, según tu consejo, José, y según también el consejo de Shadil, ¿qué temas pueden incluirse en la malla curricular de las escuelas de leyes referentes a temas del triple impacto? Porque entiendo que al ser un espacio, la comunidad tiene que ser un espacio para germinar, deberíamos de empezar a mi criterio, ¿verdad? Con las personas que ya están estudiando estos temas y que a futuro van a tener que llevarlos como bandera. Una muy buena pregunta. Bueno, aquí en la audiencia veo a varios colegas abogados. Obviamente entre todos podemos pensar en ello, pero yo diría que dentro de las cátedras de Derecho Comercial, pero ojo, también dentro de las cátedras de Derecho Ambiental o incluso hasta laboral, se pueden ver o abordar el tema de maneras diferentes. Y más que pensar en un curso o en una materia, en estos procesos es mejor verlos desde una manera transversal. Y así, por ejemplo, en lugar de pensar en que los estudiantes van a pues dedicarles 6 meses a esto o un año, sino pues podría ser interesante ver una actividad de las distintas cátedras donde cada una exponga las implicaciones que tiene desde el marco regulatorio de su área de experticia. Esto es un tema de una génesis dentro del derecho comercial. Y dentro del derecho comercial tiene un abordaje o un cambio de paradigma que tal vez para la gente no abogada resulta difícil de dimensionar, pero es básicamente quebrar la manera de ver el rol de las entidades mercantiles que ha venido siendo el mismo desde su nacimiento, desde sobre todo la época del Renacimiento. Entonces, estamos hablando literalmente de siglos de desarrollo jurisprudencial y legal en un sentido, y a partir de finales del siglo XX, un cambio de marcha fuerte. Y me da mucha pena porque Chadel y Carol, Rocío, si está todavía por aquí, etcétera, me han oído hablar de este tema varias veces, pero es muy importante ver, por ejemplo, cómo a principios del siglo XX, en la década de los 20, 30, etcétera, pues o sea, a un juez no le temblaba la mano o a un legislador no le temblaba la mano para hacer ver que el rol de las sociedades era la maximización de utilidades. Y hubo administradores, emprendedores, fundadores, miembros de junta directiva que fueron castigados por tomar decisiones que se desviaban de esa máxima, con consecuencias pecuniarias importantes, ¿verdad? Causándoles una responsabilidad grande. Pero también esos mismos legisladores, esos mismos jueces, ya hacia finales del siglo XX, principios del siglo XXI, en casos tanto en Europa como en Estados Unidos, vemos a gente o a corporaciones de primer orden siendo responsables, como en el caso de British Petroleum por el desastre natural causado en el Golfo de México, etcétera, de precisamente sentar responsabilidades a entes privados, ya de una manera donde se ve palpable en resoluciones judiciales el cambio de paradigma del que estamos hablando hoy. Esto dejando de lado lo de la incorporación de las sociedades BIC y todo el cuento. O
sea, esto es algo que va mucho más allá y a nivel de la responsabilidad y el rol activo de los negocios como actores de innovación social, pues cada vez hay más fundamento jurídico para justificarlo. Tú sabes, Carol, que en la misma línea que dice José, ya para terminar y respetar el tiempo de todos, pues a mí se me ocurre y me gustó mucho que José empezó sobre la identificación de una problemática. Y justo ayer estábamos conversando, bueno, estaba en una conversación con emprendedores sociales y siempre empezamos por la problemática y la identificación de nuestra responsabilidad como especie humana, de que nuestra actividad y nuestro modelo de desarrollo ha causado los problemas sociales y ambientales que estamos afrontando ahora. Y hacer conciencia de lo grave que es esto y lo irreversible en el sentido de, por ejemplo, los temas relacionados con el cambio climático, como tocamos en la sesión anterior, en los cuales ya tenemos que pasar a un proceso de adecuación tras ver que el cambio, no, el daño no puede cambiarse y empezar a estructurar nuevos sistemas para trabajar desde allí. Entonces sería interesante, luego de asumir esa responsabilidad, verificar cuál es nuestro rol primero como ciudadanos, para solucionar esta problemática y luego como profesionales, y tal vez lo ideal es que sean que en las universidades, como hemos comentado antes, Caro, se piense cuál es el ciudadano que necesitamos, cuáles son los profesionales que necesitamos para solucionar estos problemas y que se haga esta conciencia en todas las carreras para que a partir de cada carrera se sepa que la responsabilidad y el propósito siempre va a ser regenerar este daño que hemos hecho, pero además funcionar basados en la sostenibilidad y en la identificación de cuáles son las mejores prácticas en todas las áreas para que a lo que sea que nos dediquemos podamos llevar el propósito como parte de la responsabilidad de lo que tenemos que regenerar y de lo que queremos lograr. Entonces, estos espacios de abogados, en este caso, y de todos los profesionales que se quieran sumar a la conversación, va encaminado un poco sobre eso para que repensemos cómo llevar este propósito a través de nuestras carreras. Bien, muchísimas gracias. Se nos agota el tiempo, se cierra. Creo que hemos aprendido muchísimo, en especial yo que siempre me hablan de los términos y son los términos que tenemos que manejar, pero creo que ahora voy un poco más llena en mi canasto. Espero que ustedes que nos acompañaron hoy o que nos escuchan en otro momento también hayan logrado tomar todo de su interés. José y Shadel, gracias por este espacio, gracias a la Red Latinoamericana de Abogados de Impacto que lidera este espacio. Hasta luego y buenas tardes a todos. Que esté muy bien, muchas gracias a todos. Buenas tardes, gracias. Hasta luego. Bye. Carol, recuerda guardar la grabación.